damos una muy cordial bienvenida a Desde el Mar de Nubes, conversaciones sobre literatura, arte y cultura. Mi nombre es Gabriel Saldías Rosell, soy doctor en Teoría Literaria y Literatura Comparada y académico del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Y yo soy Carolina Navarrete González, doctora en literatura, académica de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades y directora de investigación de la Universidad de la Frontera. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Todo muy bien, Gabriel, muy contenta. La verdad es que tenemos un invitado que a mí me alucina, la verdad, toda su perspectiva que tiene. Así que lo vamos a dejar de sorpresa y lo vamos a anunciar más adelante. Pero todo muy bien. ¿Y tú, Gabriel, cómo estás? Bien, también con bastante frío. Tenemos una ola helada en este minuto en la ciudad de Temuco y entiendo que para el sur también. Pero bueno, favorablemente ya se acerca el invierno, pero nosotros aquí vamos a seguir hablando de literatura, de arte y de cultura, que es en realidad lo que lo que nos da un calor especial, ¿cierto? Así es, Gabriel, excelente. Sí, bueno, entonces, bueno, vamos a lo nuestro, vamos a abordar el tema del capítulo de hoy, pero antes de eso, como siempre, le vamos a dar las gracias al Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, quienes apoyan la realización de este podcast a través de su unidad Núcleo TV. Y también agradecemos, por supuesto, el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, ¿cierto? Y de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Muy bien, vamos entonces a lo nuestro. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata este capítulo? El capítulo del día ética y estética. Este es un tema tremendamente relevante que está siendo discutido no solamente en Chile, sino que a nivel global. Es un tema que pone, digamos, que pone en jaque muchas de nuestras preconcepciones respecto a lo que son las disciplinas y cómo funcionan. Y por supuesto, dentro de esta evaluación de cómo funciona el conocimiento en última instancia, de eso es de lo que estamos hablando, cómo se organiza el conocimiento, las artes y las humanidades tienen un rol cada vez más importante y empiezan a relacionarse nuevamente con la ciencia. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy. ¿Qué entendemos por transdisciplina? ¿Cómo se vincula la transdisciplina con la ciencia, el arte y las humanidades? ¿Y qué ventajas tiene esta mirada, esta forma de entender el conocimiento y cuáles son sus principales retos? ¿Qué se requiere para crear y para pensar transdisciplinariamente? Estas son preguntas, de nuevo, que nos hacemos desde este podcast, pero que están abiertas directamente a la experiencia universitaria a nivel global y también más allá. Serán algunas de las preguntas que estaremos viendo y que estaremos conversando aquí en el estudio con un invitado muy importante que ya Carolina anunciaba, pero lo vamos a presentar como corresponde un poquito más adelante. Así es, Gabriel. Estamos aumentando las expectativas de quienes nos están oyendo el día de hoy y efectivamente nos convoca un tema muy importante para las universidades en Chile, en el mundo en general, porque estamos moviéndonos, ¿cierto?, hacia un terreno de la transdisciplina. Hemos escuchado mucho hablar de interdisciplina, de multidisciplina, pero ahora es hacia la transdisciplina, ¿no? Y estamos mandatados también desde la nueva administración del Ministerio de Ciencia hacia la transdisciplina y la verdad es que tiene mucho que ver con los tiempos de que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Que son de problemáticas complejas, que no basta, ¿verdad?, una sola disciplina para abordarlo, sino que requerimos de miradas que se vayan complementando desde distintos saberes, distintos ámbitos y unirnos para enfrentar y abordar problemas que nos aquejan de manera urgente, por decir algunos, crisis climática o la educación, ¿cierto? Tantas áreas donde el arte, la ciencia y las humanidades pueden ayudarnos a trenzar miradas que puedan ser complementarias y ayudarnos también a fomentar el pensamiento complejo tan necesario el día de hoy, Gabriel. Tan necesario, ciertamente. Se trata, como tú un poquito ya anunciabas, de un verdadero cambio de paradigma que requiere entender las cosas no de manera aislada, sino de manera interrelacionada, ¿cierto? Y esa modificación o ese cambio, esa forma de entender la realidad y de entender el conocimiento es algo que, que suena o puede sonar muy simple en teoría, pero que en realidad para efectos prácticos y concretos es sumamente complejo de realizar, especialmente desde las instituciones de educación superior. Eh,
Hay varias definiciones de lo que es la transdisciplina, se ha hablado bastante en diferentes ámbitos, pero solamente para ofrecer algunas coordenadas de entrada, quisiera comentar que el año 1994, fíjense, 94, o sea, no es reciente, esto lleva ya bastante tiempo, se celebró en Portugal el primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad. Y aquí conversaron justamente sobre estos temas y sentaron una serie de criterios y de este congreso emanó una carta en donde quienes participaban, fundamentalmente académicos y académicas, indicaron varios principios fundamentales. No voy a detenerme en todos porque es bastante extenso, pero sí quiero apuntar al artículo 5 de esta carta, porque toca directamente con lo que nosotros vemos y hacemos aquí en este podcast. Lo voy a citar, dice así: la visión transdisciplinaria es decididamente abierta en la medida que ella trasciende el dominio de las ciencias exactas por su diálogo y su reconciliación, no solamente con las ciencias humanas, sino también con el arte, la literatura, la poesía y la experiencia interior. Esta es una primera definición que de alguna manera nos anuncia una manera de entender, una forma de proceder en relación a cómo creamos conocimiento, que es bastante más abierto de lo que nosotros estamos tradicionalmente acostumbrados a pensar, ¿cierto? Así es, Gabriel. Hay dos palabras ahí que me llaman poderosamente la atención, ¿no? Como son diálogo y reconciliación. Y me hace pensar que hemos estado acostumbrados a trabajar en paradigmas individualistas muy competitivos, pensándolo también desde los ámbitos académicos, ¿no? Y la necesidad del día de hoy de pensar de manera colaborativa, ¿no? De trabajar juntos y juntas hacia el abordaje de temáticas complejas que nos aquejan y que son parte de la crisis que estamos viviendo el día de hoy a nivel mundial. Entonces, si bien puede sonar sencillo esto que estoy diciendo, en realidad es sumamente difícil de asumir. ¿No? Porque hemos estado acostumbrados a trabajar en paradigmas donde estamos constantemente pensando en que una disciplina es mejor que la otra, y la verdad es que no podemos pensar más de esa manera separada, ¿no? Sino que entrelazar, como bien decía, generar un trenzado de disciplinas y de saberes y escucharnos también, ¿no? Abrirnos hacia la experiencia del otro con cariño, con afecto, con apertura. Eso es algo que yo creo que vamos a hablar con nuestro invitado después, ¿cierto? Justamente es lo que tú dices, ese cariño, esa apertura a la experiencia con y desde el otro, entender que hay otras formas de pensar la realidad, absolutamente de acuerdo en eso. Y justamente a propósito de la realidad está el tema de que hoy día, en donde estamos existiendo actualmente, la realidad es sumamente compleja. Esto quiere decir que ya la división de la realidad en reinos que estaban separados o feudos intelectuales donde el conocimiento se producía sin contacto entre unos y otros, hoy día ya se ha vuelto cada vez más anacrónico en función con una realidad que, digamos, cada vez más promueve la interacción de conocimientos y en donde las cosas pasan y no le pasa solamente a un ámbito de la realidad, sino que tiene una repercusión infinita en muchos otros ámbitos, no solamente del ser humano, sino también de la naturaleza, de la forma en la que los seres humanos y la naturaleza nos conectamos, ¿cierto? De los puntos intermedios y tantas otras cosas. Entonces, esto aplica para todas las disciplinas, es una realidad transversal y por lo tanto el llamado de la transdisciplina es a pensar la realidad de otra manera, es una forma de entender la realidad no a través de diferentes perspectivas que se separan, sino justamente a partir de experiencias que conectan, porque es la única forma de atender a la complejidad eh, tan profunda que hoy día impacta nuestra realidad. Y esto, sin duda, tiene que tener algo que ver con la relación que existe entre ciencia y arte y humanidades. Así es, Gabriel. Yo creo que estamos en un momento histórico muy, muy potente en que estamos llamados y llamadas a hacer esta unión, ¿cierto?, entre ciencia, artes y humanidades.
es un salto importante y complejo que dar. Y me recuerda también que hace unos días estuve en Buenos Aires y en Argentina, y también son las voluntades de nuestro país hermano, ¿no? Es interesante cómo en Chile y en Argentina tenemos esa confluencia de poder unir investigadores, qué sé yo, de las ciencias duras y en general, con artistas, con gestores culturales, ¿no? Y no pensar en que hay unas disciplinas que son superiores o mejores, ¿cierto?, que otras. Que es lo que hemos estado acostumbrados a movernos, a pensar, a actuar de esa manera, ¿no? Sino que pensar en cómo podemos complementarnos y valorar, ¿cierto? Las artes y las humanidades tienen un tremendo potencial, un tremendo aporte que hacer a nosotros en nuestra sociedad. Entonces, estamos llamados, ¿cierto?, a reconocer la diversidad de conocimientos y de saberes que producimos como seres humanos, como especies, en el terreno de las plantas, de los animales, etcétera, ¿no? Y que no existe un conocimiento que sea mejor que otro, ni uno superior ni uno inferior, ¿no? Sino que tenemos que, como recién decía, abrirnos a reconocer y a valorar todos los saberes, todos los conocimientos, y en ese sentido, artes y humanidades y ciencia pueden ser un aliado, un trenzado sumamente virtuoso. Totalmente. Y de hecho, tú ocupas palabras que creo que son pertinentes y luego podemos conversar un poquito más con nuestro invitado si es que él lo ve de esta manera también, pero el empezar a hablar de conocimientos, ¿cierto? En términos plurales, en términos inclusivos, y no ya hacer esa separación de qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿cierto? Como un umbral donde se deja fuera una serie de experiencias y conocimientos que pueden estar basados realmente en fundamentos sólidos y que vale la pena considerar. Y también para agregar a eso, ¿cierto? La experiencia sensible, por ejemplo, la experiencia estética, que son formas de aprender, son formas de interactuar con la realidad que pueden informar otras dimensiones del conocimiento que pueden no estar siendo consideradas. Ahora, tú también lo anuncias, ¿cierto? Hay problemas aquí. Hay problemas, por ejemplo, de prejuicios disciplinares. Hay prejuicios disciplinares donde ciertas disciplinas consideran que tienen un rol más importante en la sociedad por tal y cual motivo, ¿cierto? Depende de la coyuntura en la que estemos viviendo y de las crisis que estemos experimentando. También hay una cuestión a nivel de investigación que es bien compleja. La idea de que la investigación tiene que hacerse disciplinariamente es algo que hoy día está en jaque o está en cuestionamiento y se están buscando formas de cruzar esas fronteras, pero no es sencillo porque todavía la investigación se piensa fundamentalmente de manera disciplinar. Y eso apunta a otra cuestión que después podemos volver a tocar, que es la relación entre el conocimiento especializado y el conocimiento general, ¿cierto? La idea de que el conocimiento especializado tiene que producirse desde la disciplina y que si no, todo conocimiento va a ser general y de poco valor. Esos son algunos problemas, ¿cierto? Exactamente. Y yo quiero también dejar en claro que no estamos en contra, yo creo, a nivel como mundial y también en Chile, ¿cierto? En contra del conocimiento disciplinar, es sumamente importante, ¿no? Y es valorado y hay que promoverlo. Lo que estamos diciendo es abrirnos, ¿no? Salir desde nuestras oficinas, desde nuestros lugares cerrados, hacia la comunidad, hacia la ciudadanía, a conversar con colegas de otras disciplinas, de otros saberes y ver cómo podemos enfrentar juntos y juntas problemáticas que son atingentes a todos, ¿no? Y decir, bueno, quizás yo no estoy viendo todo el problema y hay un colega o una persona que lo puede ver desde otro punto de vista y complementa, y juntos y juntas avanzamos con otras maneras, ¿no? Y ahí está la temática de abrirse, ¿cierto?, a otras maneras de pensar y de hacer las cosas. Recién lo anunciaba, hemos estado siempre muy centrados en el ser humano, en lo humano en general. ¿Qué pasa también con valorar lo no humano, lo animal, lo vegetal? Estamos también hemos atendido de manera integral todas las entidades que nos conforman, o solamente hemos estado centrados en el humano. Creo que eso ha sido un problema que nos ha llevado a la crisis climática, por ejemplo, que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces tenemos que valorar otras fuentes de conocimiento, ¿no? No oficiales ni académicas, por ejemplo, los conocimientos ancestrales, ¿cierto?, de nuestras comunidades, de interculturalidad, que es tan importante. Y estamos viviendo, como bien decía ahora, un momento interesante también a nivel político, donde desde las demandas sociales, ciudadanas, se ha requerido repensarnos
Me parece que este espacio ahora que estamos acá y que ya vamos a anunciar a nuestro invitado nos va a ayudar también a abrirnos también a esas posibilidades nuevas. Eso es lo que esperamos. Y bueno, agregar cortito solamente a eso que tú planteabas, yo estoy de acuerdo, ¿ah? O sea, cuando pensamos la transdisciplina, no quiere decir ir contra la disciplina, sino que desde la autonomía que tienen las disciplinas busquen los puntos de contacto. Por ahí va el tema, creo yo. Y también la posibilidad de establecer los diálogos tan valiosos y tan necesarios. Te escuchaba, Carolina, y hay preguntas que tú planteas que creo que tienen que ver directamente con la ética, con nuestra forma de entender éticamente la relación que tenemos con nuestro entorno. Y eso requiere de una interpretación crítica, requiere de una mirada sutil sobre las condiciones del ser humano que vayan más allá solamente de su potencial productivo o de su capacidad para generar valor o ganancia de acuerdo a los índices capitalistas tradicionales, ¿cierto? Creo yo que son cosas que ameritan una mirada más densa y más profunda respecto a nuestra condición en este planeta. Exactamente, Gabriel. Y bueno, abordaremos estos y otros temas más junto a nuestro invitado del día de hoy. Al regreso de esta breve pausa, ya volvemos con más desde el mar de nubes, conversaciones sobre literatura, arte y cultura. No se vayan. Estás escuchando Desde el Mar de Nubes, podcast realizado en el Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido similar. Estamos de regreso desde el mar de nubes, listos para seguir hablando sobre transdisciplina, el tema que nos convoca el día de hoy. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado, el doctor Ricardo Rossi. Así es, Gabriel. Voy a presentar al doctor Ricardo Rossi, que la verdad es difícil presentarlo porque tiene un currículum, Dios mío, impresionante. Pero vamos a hacer lo posible acá. Él es un ecólogo y filósofo chileno, profesor titular en el Departamento de Filosofía y Religión de la Universidad del Norte de Texas y de la Universidad de Magallanes. Él es director del Centro Internacional Cabo de Hornos en Puerto Williams, Chile, y vicepresidente del Centro de Filosofía Ambiental Denton, Texas, en Estados Unidos. Con base en estas instituciones, ha liderado la creación del Parque Etnobotánico o Mora en Puerto Williams, la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos y el Parque Marino Islas Diego Ramírez Pasaje Drake. Su investigación combina la ecología y la filosofía, ya ha acuñado los términos conservación biocultural, homogeneización biocultural y ética biocultural, enfocados en los vínculos entre el bienestar humano y la conservación de la diversidad biológica y cultural. El trabajo del Dr. Rossi ha sido ampliamente reconocido por su originalidad e innovación en numerosos premios nacionales e internacionales. Entre ellos, el año 2004 recibió el Premio Nacional de Divulgación Científica y Tecnológica Explora CONICIT, y en el año 2019 fue el primer investigador latinoamericano en recibir el Premio Eugene P. Odum por la excelencia en educación en ecología, otorgado por la Sociedad Ecológica de América en Estados Unidos. El doctor Ricardo Rossi ha publicado más de 250 artículos y capítulos en revistas y libros indexados. Ya ha editado o coeditado 45 libros. Ha realizado más de 500 presentaciones en Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina. Es el editor en jefe de la serie de libros Ecología y Ética de Springer y representa a América Latina en la Sociedad Internacional de Ética Ambiental. Eso así como para grandes rasgos, porque yo estaría como semanas hablando del currículum de Ricardo Rossi, ¿ah? Así que estamos con un invitado de lujo, la verdad, muy felices. Así que Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy? Bienvenida y bueno, las presentaciones son un poquito engañosas. Yo creo que muy contento de poder participar en esta comunidad de conversación con auditoras, auditores que nos escucharán y junto a Gabriel abordar los temas de la transdisciplina que se parecen más a la artesanía que ninguna otra cosa, creo yo.
Así es, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es muy valioso tenerte en este espacio de conversación. Acá en la Universidad de la Frontera te apreciamos muchísimo y sabemos que ese aprecio se extiende a nivel nacional e internacional. Y bueno, para retomar un punto de la introducción, ¿cierto? Hablábamos del espíritu transdisciplinar, ¿no? Que requiere de apertura de mente, de diálogo y de reconciliación entre diferentes formas de conocimiento, ¿no? Y como bien decía, aunque es fácil decirlo, en realidad es complejo de hacer realidad, ¿no? Sin embargo, Ricardo, en tu trabajo tú logras de manera muy efectiva y maravillosamente, la verdad, vincular la biología y la ecología con la filosofía. Por ejemplo, a través del concepto de ética biocultural que tú has acuñado, ¿verdad? ¿Podrías comentarnos un poco sobre este concepto y explicar, ¿verdad?, desde tu punto de vista, por qué la filosofía es importante para las ciencias y para el conocimiento o los conocimientos? Traer a la filosofía a esta conversación me resuena con algo que ustedes dijeron en la parte inicial del programa, que decías tú, Carolina, que las humanidades no estén por debajo de otras formas de conocimiento. Entonces, lo primero es señalar que programáticamente, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una agenda por suprimir las humanidades y la filosofía, y esa agenda fue de buena fe y de mala fe, uno podría decir. Y esta agenda es parte de un programa después de la Segunda Guerra Mundial en que se generan instituciones como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y un programa de desarrollo que explícitamente manifiesta en varios de sus pasos metodológicos y programáticos suprimir los conocimientos vernáculos. Y se inventan términos, se crean nuevos términos. Por ejemplo, es ahí donde se crea el término subdesarrollo, tercer mundo. Eso no existía antes. Entonces, hay una buena fe en que hay una reconstrucción de países que habían sufrido mucho por la guerra, pero también hay una buena fe en un modelo que se impone en distintas partes del mundo. Por ejemplo, hay ciudades italianas en que la gente vivía en zonas rurales, e incluso en el sur de Italia, en zonas más bien como de cavernas, pero cavernas nuevas. No estoy hablando de volver al neolítico, estoy hablando de un modo de vida rural que era inconcebible para este nuevo optimismo moderno de imponer casas con el modelo que se estandariza y homogeniza la cultura. Entonces, frente a ese optimismo en la tecnología y también frente a los intereses económicos que mueven esto, la filosofía quedó al margen. Y particularmente la ética. La ética fue distorsionadamente presentada en dos formas que hacen difícil poder practicarla. Una, lo que se llamó el emotivismo, que es la ética movida solamente por las emociones. Y la ética, es decir, la decisión de qué está bien, qué está mal, cómo vivir, claro que tiene un componente fundamental en las emociones, eso es innegable, en la intuición, pero no es solo eso. Requiere también conceptos, requiere conocimiento político, requiere espíritu crítico, y ahí entrar en un debate para los cuales se quedó silenciado, sin vocabulario, sin conceptos que se pusieran en práctica. Entonces, el volver a incorporar la filosofía es retomar un camino que era propio de lo que fue la civilización occidental y en un sentido mucho más amplio de los saberes y el modo de vivir, de todos los conocimientos vernáculos que, como dije, fueron marginados e incluso perseguidos y decididamente eliminados de la educación formal con un interés en una noción de progreso que hoy día ponemos en cuestión porque estamos en un momento de crisis.
Exactamente, Ricardo, qué interesante todo lo que nos trae, ¿cierto? A nivel histórico, de cómo se han ido, ¿cierto? Segregando algunas miradas y disciplinas. Y también eso me hace pensar en que hay una diferenciación, ¿cierto? Entre disciplinas objetivas y otras subjetivas, ¿no? Que ha llevado a incrementar esta separación disciplinar, ¿no? Esto antes era considerado como un escollo insalvable. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Lo es todavía? Yo creo que lo que aporta la filosofía hoy son dos aspectos muy importantes para nuestro país, para la región donde ustedes están en la UFRO, donde estoy en Magallanes, donde estamos a nivel mundial. Las dos nociones son, primero, una visión sistémica en que la filosofía nos ayuda a pensar quiénes somos, cómo es el mundo, ¿no es cierto? Lo que se llama la ontología, es decir, dónde estamos en el cosmos, y esa ontología está en el saber común, ¿no es cierto? Ese asombro frente a la luna, tuvimos un eclipse hace poquito, que nos recuerda que somos parte de un cosmos y que somos un planeta chiquitito flotando, y frente a esa imagen cósmica de quiénes somos, nos da una inspiración y nos da también una ubicación de humildad y de solidaridad. Lo segundo es cómo conocemos a aquellos que conocemos, ¿no es cierto? Es lo que se llama la epistemología. Y la filosofía, entonces, en cuanto a complementar la ecología, que fue tu pregunta inicial, eh, cuando vamos a terreno con los estudiantes de botánica, por ejemplo, de zoología, no solo miramos cómo es el pájaro, sino que cómo representamos al pájaro. El pájaro se nos presenta, ¿no es cierto? Es una inminencia, supongamos un pájaro carpintero en un precioso roble. Bueno, nos emociona, el pájaro llega ahí, tiene una presencia, pero luego yo llego a contar lo que vi. Esa es como la representación que lo hago en la familia, con los vecinos, y en la ciencia se ha enfatizado un modo particular de representarlo. Mido el tiempo que lo vi picoteando. Entonces, hago un énfasis numérico en cuantificar cuánto estuvo picoteando en un roble, cuánto estuvo picoteando en un raulí, cuánto estuvo picoteando en un canelo, y digo, bueno, escribo un artículo científico, comparación del uso de los distintos árboles, y me voy quedando cada vez más con los números y menos con una historia completa. Y como ustedes bien dijeron, los números y un conocimiento disciplinar es necesario, Ricardo. pero carpintero quedan Ahí sí. fuera. ¿Aló? Sí, sí, adelante Ricardo, te escuchamos. Sí, y entonces sería la segunda dimensión, la epistemología, ¿no? Y la última es una dimensión ética que en los cursos que hacemos de campo, sobre todo de algo que llamamos filosofía ambiental de campo, para juntar a los ecólogos, a los filósofos y a otras personas, nos preguntamos ya no solo por el conocimiento, sino por el cohabitar. ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo son mis hábitos de vida para que el roble pueda continuar creciendo, para que el pájaro carpintero pueda seguir desplegando su forma de ser y traiga un bienestar para los distintos componentes que en última instancia hoy entendemos muy bien que como sociedad humana nos beneficia que exista el roble, el carpintero, para que haya agua, para que haya fertilidad en el suelo. Entonces, esa visión sistémica es algo que la filosofía nos ayuda en este aspecto que ustedes han dicho transdisciplina, y lo segundo no lo voy a desarrollar, lo voy a dejar anunciado para no alargarme, que es luego la diversidad de saberes en cada contexto, el aspecto contextual. O sea, vamos a volver sobre eso, no te preocupes, Ricardo. Pero, ¿sabes qué te escuchaba? Y me recordaba que yo me familiaricé con una mirada sistémica también, pero curiosamente proveniente del campo de la arquitectura. A los arquitectos, donde yo estuve un tiempo, les interesaba mucho, mucho, mucho pensar la arquitectura en relación con el paisaje. ¿Te fijas? En la medida en que ellos entendían que el ejercicio arquitectónico modificaba y transformaba, indudablemente, el paisaje fundamentalmente natural, y también entendiendo que la arquitectura como disciplina tendía mucho a contaminar y en algunos casos era considerado o era visto negativamente por eso, porque tenía un impacto negativo sobre el paisaje. Entonces me llama mucho la atención que aquí hay una confluencia que yo solamente podría expresar en términos filosóficos, ¿cierto? Entre dos áreas del saber, una biología, ¿cierto? Ecología,
y la otra vinculada más bien con la construcción, que también hay una actitud creativa, por supuesto, detrás de ese ejercicio, pero donde confluye una pregunta ética, que era lo que decías tú, ¿cierto? Esa cuestión ética común para pensarse en relación con los espacios. Pero dentro de esa misma lógica, otra de las resistencias, y aquí corrígeme Ricardo si es que tú lo has visto o no, pero personalmente yo he visto esto, otra de las resistencias que se veían cuando se planteaban este tipo de preguntas, que son preguntas transdisciplinares, son preguntas que van más allá de la disciplina y que tocan aspectos de la conciencia humana, ¿cierto? Es que decían que ese tipo de preguntas diluían el conocimiento, que apuntaban a crear profesionales que podían, entre comillas, saber mucho de todo, pero al final no sabían lo suficiente de su propia disciplina. Entonces, mientras más se sabía de lo otro, menos se sabía de lo propio. Ese era como el argumento en contra, ¿cierto? Yo no sé qué opinas tú o qué opinan ustedes. En realidad es una pregunta abierta y creo que es un debate que se mantiene, ¿cierto? Entre el conocimiento especializado y el conocimiento transversal, podríamos decir. Carolina, ¿quieres tú comentar o...? No, por favor, Ricardo. Gabriel, hay dos aspectos que me llaman mucho la atención y que interesante que trajiste en la arquitectura. Para el primer aspecto de la arquitectura, qué lindo pensar el concepto de hábitat. Y qué lindo digo porque cruza distintas disciplinas, ¿no es cierto? En este caso la arquitectura, pero ustedes también están en la literatura y hay un hábitat lenguaje, ¿no es cierto? Habitamos en el lenguaje. Y desde la ecología, el carpintero, el pájaro carpintero, que es un pájaro precioso, ¿no es cierto? El pájaro carpintero más grande de Sudamérica, el carpintero magallánico, le llaman carpintero negro o carpintero gigante. Es un constructor de casas, es un constructor de hábitat. ¿Por qué? Porque cuando picotea el carpintero lo que hace es, por un lado, alimentarse y por otro lado, armar cavidades. Crea cavidades. Y esas cavidades, miren qué lindo, es primero un hogar para su propia familia. Y son muy cuidadosas las cavidades, la arquitectura, hablando analógicamente de una cavidad de un pájaro carpintero. Los invito a fijarse en los viejos robles, los raulí, efectivamente, tienen una forma más bien como ovalada, con una puntita hacia arriba y son profundas para cuidar a sus crías. Es decir, el ser humano comparte con otros animales el construir hábitat. Y estos hábitats son materiales y son también simbólicos y lingüísticos. Entonces, el concepto de hábitat, ¿dónde habitamos con cuidado, como tú lo planteaste, Gabriel, en arquitectura? Se cruza con las dimensiones literarias del espacio donde habitamos con la imaginación, donde habitamos con los símbolos, y también con este hermoso ejemplo del pájaro carpintero con que me he quedado a medida de compañero de conversación aquí, que construye sus casas para sus familias, pero que luego son utilizadas, por ejemplo, por los choroyes, por las cachañas, a veces por los búhos. Entonces, este construir el hábitat, o sea, somos co-constructores. Eso es lo primero del hábitat como cruce. Y lo segundo, que tú hiciste la pregunta por el diluir. Si cuando uno sabe de mucho, no sabe suficiente de lo propio. Yo me gustaría escuchar a Carolina aquí, le retruco con una pregunta y un aspecto que me importa mucho, que es el énfasis que debemos recuperar en el saber práctico y en el saber, si quieren, de la técnica. El saber de la técnica o práctico es el saber de alguien que hace una rica comida en su casa. Es alguien que tiene una especial habilidad cuando tiene un garaje y es un excelente maestro, siempre las pilla y arregla el auto. O un excelente zapatero, o un excelente cirujano, o una excelente matrona. Son saberes prácticos. Entonces, yo creo que en la universidad algo que ha jugado en contra y que podría explicar la crítica de diluir los saberes es que efectivamente, si hacemos mucha teoría y poca práctica, por ejemplo, la práctica de la escritura, la práctica de estar en un diálogo escribiendo en el diario, como has hecho tú, Carolina, pero que los estudiantes también desde el inicio estén en una praxis, ahí se soluciona o se disuelve esta crítica que no viene al lugar porque en la práctica es donde se integran los saberes.
Exactamente, Ricardo, no puedo estar más de acuerdo contigo. La verdad es que también yo lo vivo desde mi práctica pedagógica. No concibo la enseñanza si no es a través de la experiencia. Me parece que es fundamental que el cuerpo esté imbricado, que los afectos, que no solo la mente, que sea un todo, ¿no? Y me parece muy importante ir relevando las prácticas también cotidianas, la escritura. Siempre he tenido mucho interés, por ejemplo, en la escritura de cartas, que uno la ve como una práctica más bien a un amigo, qué sé yo, algo que está en la casa misma, ¿no? Y cómo eso también poder estudiarlo, analizarlo, pensarlo y, ¿por qué no también llevarlo a prácticas pedagógicas con los estudiantes, ¿no? A que escriban. Me he dado cuenta en las clases cómo disfrutan los estudiantes haciendo, pintando, recreando un libro, lo estoy hablando desde mi disciplina, ¿no? Recreando una portada. Creo que la experiencia, cuando se combina la práctica con la teoría, estamos hablando de un todo y de una manera más holística también de entender las cosas. Cuando uno implica a la experiencia en el aprendizaje, son aprendizajes transformadores y también profundos, ¿no? Y qué importante también estoy pensando desde la arquitectura, relevar el arte, relevar la artesanía, volver al asombro con la naturaleza, con las preguntas. Me ha hecho pensar y repensar mucho lo que está hablando Ricardo, ¿no? Y cómo podemos ir complementando nuestras maneras y nuestros haceres y quehaceres también desde el arte y desde la ciencia, Gabriel. Sí, de hecho, a propósito del arte y la ciencia, estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, ¿ah? En la práctica confluyen las disciplinas, porque imagínense lo ridículo de pensar un ser humano que actuara solamente, digamos, que tuviera una práctica y que esa práctica fuera exclusiva, como si nosotros estuviéramos divididos, ¿cierto? Internamente divididos, cuando nuestras acciones, en cambio, tienden a la conjunción de saberes. Y Carolina lo decía, ¿cierto? La práctica pedagógica, pero yo agrego la práctica artística, esa también es una práctica productora de conocimientos donde confluyen diferentes tipos de experiencia. Y, ¿por qué no? También confluye ciertamente la ciencia que puede dialogar con el arte. Y por eso otro de los temas que queríamos ver aquí cuando planteamos la idea de transdisciplina es pensar la relación arte-ciencia, ¿cierto? Es una relación más polémica o más controversial, podríamos decir, porque, y aquí Ricardo, corrígeme, ¿cierto? Pero históricamente pareciera que el arte ha tenido un lugar que no ha estado siempre dentro o pensado dentro de la academia moderna, ¿cierto? Ha tenido un lugar alterno. Y hoy día la idea de una universidad donde la práctica artística o estética también pueda considerarse un saber, un conocimiento válido, requiere también entrar en diálogo con las prácticas tradicionales de producción de conocimiento moderno que hoy día sabemos pasa por la investigación, etcétera. Sin embargo, esta separación, personalmente, para mí no es tan radical. Pienso, por ejemplo, en los trabajos de Humboldt, ¿cierto? Que es un trabajo científico, sin duda científico, pero donde la precisión estética es fundamental para que el conocimiento pueda ser traspasado de manera efectiva. Y hablo de Humboldt, pero bien podría estar hablando también de la guía multiétnica de aves de los bosques subantárticos de Sudamérica, editada aquí por nuestro queridísimo invitado. Es un libro hermoso. Lástima que este sea un medio exclusivamente auditivo, porque me gustaría poder mostrar este libro, que se lo muestro ahí en la videollamada, ¿cierto? Es un libro hermoso donde confluye la siguiente información. Hay información actualizada de gran nivel, de calidad total, ¿cierto? De primer nivel, ornitológica. Además de esa información ornitológica que nos da la información de las aves, ¿cierto? Desde un punto de vista científico, hay unas fotografías de una calidad y de una precisión que da gusto verlo, ¿cierto? Hay fotografías que podrían ser sin problema obras de arte. Y también se agrega a eso, ¿cierto? Relatos y canciones ancestrales vinculados con las aves, que son el objetivo de este hermoso, hermoso libro. Aquí el arte, la ciencia, las humanidades, los conocimientos ancestrales están trabajando todos para un mismo fin o para un mismo cometido. Entonces, yo doy estos ejemplos para sentar sobre la mesa, ¿cierto?, algunos principios de diálogo entre estética, ética, humanidades, ¿cierto?, y ciencia. No sé cómo lo ven ustedes. Gabriel, bueno, de nuevo me llaman la atención dos momentos de lo que tú has dicho. El primer momento de figuras históricas y del encuentro del arte y la ciencia.
En un aspecto más amplio, digamos, de la historia, con una escala más amplia, en distintas civilizaciones, estoy pensando en los mayas, estoy pensando en las civilizaciones en China y también en las civilizaciones occidentales, el arte y la ciencia estuvieron siempre muy juntas. Y voy a referirme a un ejemplo de la civilización occidental que es reciente y que da cuenta de algo que Carolina preguntó al inicio, cómo se une la ecología y las artes y la filosofía. ¿Quién acuñó el término ecología? Es un alemán que se llama Ernst Haeckel. Haeckel con A y dos puntitos. es, ahora, él no solo acuñó el término ecología, acuñó el reino el protista, que es un reino nuevo, que es el reino de las algas, de seres, y así fue acuñando varios términos. Y Ernst Haeckel tuvo en su vida una duda grande: ¿soy pintor o soy biólogo? Y se fue a Italia en su juventud, pintó paisaje, y es uno de los más grandes biólogos del siglo XIX, porque hace una gran síntesis, Haeckel, describiendo seres muy poco conocidos, como los radiolarios, que son unos seres que viven en los fondos marinos, en el mar, y que tienen un esqueleto de sílice, y que es asombrosa su belleza. Entonces, ¿qué hace Haeckel? Haeckel, tal como Humboldt, tal como Leonardo da Vinci, tal como los orígenes de lo que es este pensamiento en Occidente reciente, combina saberes y combina prácticas. Fue un gran observador y él acuñó un término que es muy importante, que es la regla que la ontogenia recapitula la filogenia. Eso en sentido evolutivo quiere decir lo siguiente: que cuando un feto humano, todos comenzamos muy parecidos a otros seres en la escala evolutiva de los parientes. Partimos de un espermio que se junta con un óvulo y forman un huevo. Igual que las gallinas, nosotros venimos de un huevito que se divide, ¿no es cierto? Y sabemos en la educación que nos dan en los liceos, en las escuelas, que ese se va multiplicando, se va dividiendo, y en algún momento nos parecemos más a lo que es un pescadito, después a un sapito, después a un reptil, y luego ya tenemos características más de mamífero para ser humano, y a los 9 meses en general, más o menos, salir al mundo. Es tan así que en nuestro sentido, el olfato es uno de los aspectos que tiene el apego más erótico y más afectivo desde el inicio. Y ese olfato está en parte del sistema nervioso que es compartido con los reptiles, que es compartido con otros animalitos, y a quienes, ¿no es cierto?, tengan en su cercanía un perrito, una gatita, van a ver que con el olfato, con este toqueteo, con este sentido kinestésico, vamos entrando en una comunicación intersensorial. Bueno, Haeckel lo describe muy bien. Él hace su vida como biólogo principalmente, pero al final de su vida, la última obra se llama Las formas de arte de la naturaleza. Y se va preguntando si las formas geométricas, los triángulos, existen en la mente del pensador o existen en la naturaleza. Y ahí, algo que hemos conversado con Carolina, algo que a mí me interesa mucho, que siempre es como mitad descubrir, mitad inventar. En todo lo que estamos siempre haciendo, sin querer o queriendo, vamos inventando. Siempre cuando vamos a pescar, el que se nos escapó el pescado, el que pescamos sin que lo vean los demás, un poquito más grande que la realidad, muchas veces exageramos, le ponemos un cierto color. Hay una cierta imaginación, pero hay una cierta realidad en el descubrir. Y con ese legado nos deja Ernst Haeckel las formas de arte en la naturaleza, que es un trabajo de arquitectura, si tú quieres, de analizar la arquitectura de las formas en la naturaleza, con la arquitectura que está en la mente, que es geométrica, matemática, pero también es artística, estética, y la descubre en otros seres. Y lo segundo que está implícito en esto, y que tú te refieres con la guía multiétnica de aves, que al entender estos vínculos que surgen desde las emociones, surgen desde la vida cotidiana, surgen desde las tradiciones culturales y también desde la ciencia, entendemos que podemos tener relaciones interespecies. Y ahí, en la guía multiétnica de aves, quiero decir que es un trabajo en que el maestro Lorenzo Ayapán
que ustedes conocen, ¿no es cierto? Es muy bienvenido siempre en la Universidad de la Frontera, también ha estado en la Universidad Católica de Temuco, visita estas casas de estudio, pero sobre todo él hace su trabajo en sus escuelas, en Puerto Saavedra, y nos ha visitado en Magallanes varias veces, y es un maestro dentro del Parque O'Mora, y él trae un saber y una práctica, que es conversar con los pájaros. Y no es que esto sea algo imaginario. Cuando estamos con Lorenzo en la mañana, al despertar, él imita a los pájaros y los pájaros le contestan. ¿Qué quiere decir eso? No es algo tan distinto como lo que estamos haciendo aquí. Nos entendemos en un lenguaje, tenemos algunos términos comunes, pero también hay un misterio de toda esta comunicación que estamos teniendo. Entonces, en la guía multiétnica de aves, un primer aspecto es abrirse a un diálogo interespecies, un diálogo que la gente que habita más cercana a los árboles sabe que puede ser con las plantas. Cuando uno riega la planta, cuando uno la cuida, las papas, depende cómo se siembren, cómo crecen, cómo se cuidan, ¿no es cierto? Y así con cada ser vivo y con otros seres. Y por otro lado, es un diálogo intercultural. Y el mapudungún tiene esta propiedad de ser muy onomatopéyico, es decir, parecerse en los palabras, digamos, por ejemplo, wet, wet, wet es el nombre del wet, wet, el sonido, el fío, fío, ¿no? Son sonidos muy parecidos al canto, al llamado de los pájaros, y por eso es una onomatopeya, como un eco. Y ahí está ese diálogo intercultural desde un lenguaje que es distinto al lenguaje español, al lenguaje científico. Y Lorenzo tuvo un diálogo con dos maestras de la comunidad Yagán, la señora Úrsula Calderón y la señora Cristina Calderón, quienes nos relataban sus historias de convivencia, de cohabitación con las aves. Entonces, Haeckel nos une, nos teje las artes y las ciencias porque efectivamente él fue un creador del lenguaje. La palabra ecología no existía antes. El reino protista no existía antes. Y fue un descubridor. Descubrió cómo el embrión humano incluso va pasando por etapas que parecen las etapas de una escala evolutiva. Por otro lado, Lorenzo, la señora Cristina, la señora Úrsula, nos enseñan este diálogo entre especies, entre culturas, y termino refiriéndome a un maestro que es Andrés Alcalde. Andrés Alcalde es un compositor chileno, y el libro de la guía multiétnica de aves comienza con una pieza para trutruca, que es un instrumento de viento, ¿no es cierto? En que con el viento nosotros hacemos el sonido de la trutruca y dialoga con los pájaros. Y termina con una pieza de pícolo, que es una flauta pequeña, ¿no es cierto?, traversa, hecha por Andrés Alcalde, que nos pone también de manifiesto que en la civilización occidental hay mucho de esta integración. Lo que pasa que, vuelvo al inicio de nuestra conversación, pareciera como que la civilización occidental es el problema, como que la cultura occidental es el problema. No, no es el problema. El problema es que post Segunda Guerra Mundial había una hegemonía del discurso que ha reducido, trivializado y escondido la gran riqueza que hay en los campos de muchas partes donde surge la civilización occidental y donde con una forma muy conflictiva y muy diversa se impuso con el imperio y la conquista que hoy criticamos. Pero en ese mismo imperio y en esa misma crítica tenemos que destacar muchos defensores de las culturas, muchos defensores de la conservación. Lo que pasa es que en este momento este podcast ojalá que nos anime a dar voz a esa resistencia y recuperar esta diversidad de conocimientos tanto en Occidente como más allá de las culturas occidentales, y me refiero a Occidente porque la universidad, un verso, es un verso universal, es una estructura, una institución propiamente moderna, en la convicción en que el verso que se enseña en la universidad es el saber universal. Sepan esto, cabra, y después ven lo otro. Hoy ustedes en este podcast ponen en cuestionamiento y pasamos a lo que se llama una multiversidad o una pluriversidad, es decir, múltiples versos donde entran los saberes de Lorenzo Ayapán, donde ustedes traen aquí un foro para tener múltiples saberes e incluso abrir, y esta es una invitación,
a un diálogo entre especies, donde podamos aprender de las plantas y de los animales como han aprendido nuestros ancestros. Wow, Ricardo, qué tremenda invitación y te agradezco la generosidad, ¿cierto?, del reconocimiento de este espacio que tenemos acá como podcast para poder replantearnos las maneras de escucha y de apreciación, ¿cierto? Y qué hermoso el trabajo de Lorenzo también, esta guía multiespecies que también tú nos has regalado, Ricardo, con toda tu generosidad y también pensaba en la locura nomás de tener alguna acercamiento con, qué sé yo, pájaros o peces o árboles, ¿no? Qué importante sería poder abrirnos hacia estos otros saberes y no solamente escucharnos entre nosotros, ¿no? En algún momento tenemos que también poder hacer esos cruces que son tan importantes, como bien lo has hecho tú, ¿no? De manera realmente magistral. Y es tan importante esta apertura, Ricardo, que tú mencionas muy bien, ¿cierto? Y este vuelco que tenemos ahora también hacia lo transdisciplinar. Y sabes qué, estaba pensando en algo que es súper contingente, ¿ah? Que es parte de la agenda, que te lo he comentado, ¿cierto? Que es parte de la agenda del Ministerio de Ciencia, de un programa también que tiene que ver con Conocimientos 2030, que es Conocimientos 2030, ¿no? Para poder impregnar de artes, humanidades, ciencias sociales, cultura a nivel transversal en nuestras instituciones de educación superior. Qué importante es este giro y qué necesario, ¿no? Y te quería preguntar, Ricardo, también ahí a Gabriel para pensarlo también en nuestros auditores, eh, ¿cómo podríamos hacerlo, ¿no? ¿Qué áreas de conocimientos creen ustedes que podrían beneficiar a todo el estudiantado, independiente de su profesión final, ¿no? Pensando en que un ingeniero no solamente tiene que saber de ingeniería, que un médico no solamente tiene que saber de medicina, qué sé yo, que un historiador no solamente tiene que saber de historia, ¿no? ¿Cómo podemos también avanzar hacia una educación más integral, democratizando el conocimiento, conocimientos que sean situados, que también tengan en cuenta estos otros saberes ancestrales también, que son tan importantes para una educación holística? No sé cómo lo ves tú, Ricardo y Gabriel. Gabriel, ¿quisiera comentar? Ricardo, tú primero. Bueno, una forma en que nosotros invitamos a los estudiantes a mirar, no como la forma, pero como un ejercicio, es mirar el hábitat, el espacio donde nos encontramos, ¿no? Y el espacio institucional, en este caso, un espacio de un núcleo milenio que tiene la gran virtud de traer las humanidades, y las humanidades no en vez de la ciencia, sino en intersección con la ciencia, y reconocer que este es un espacio que viene del Ministerio de Ciencias hoy día, la iniciativa Milenio, agradecer eso, y desde ahí tejer, reconocer que estamos hablando en un lenguaje, junto con ser la lengua española, un lenguaje que se nutre de la literatura, se nutre de la cultura, se nutre de la ciencia y se nutre de la filosofía. Entonces, también reconocer en el hábitat esto que hablábamos delante, que tiene estas dimensiones simbólicas con conceptos de poéticos que debemos tenerlos a mano. Y reconocer el hábitat con la materialidad del hábitat, en que cuando encontramos los campus de la Universidad de la Frontera, a veces los tenemos con rejas, a veces sin rejas, a veces con más árboles, a veces con menos árboles, y salir. En ese encuentro en los hábitats, nosotros nos preguntamos con los estudiantes qué hábitos han marcado nuestras vidas y cuáles lo hacen posible. Entonces, hay estudiantes que vienen de comunidades más de la costa, para los cuales han crecido comiendo mariscos, han comido pescado, comiendo algas, y reconocer que ese hábito que tiene que ver con pescar, con cocinar, con comer, es posible gracias a un hábitat, y reconocer que hay una cohabitación con otros seres, digamos, ¿no es cierto? Las merluzas, los róbalos, los cochayuyos, y si están más hacia adentro, con los corderos, con las frutillas, con lo que se esté plantando. Esto que parece muy trivial lo que estoy diciendo, es un ejercicio con el que partimos los cursos casi siempre, y creo que todo curso debiera
aprovechar de la filosofía una pregunta que en su origen era conócete a ti mismo, como el primer mandato. Y nosotros lo transformamos, esa pregunta, en conozcámonos a nosotros mismos o a nosotras mismas. Y entonces es un ejercicio que a veces hacemos recordando la infancia, cuáles fueron nuestros hábitats, nuestros hábitos, nuestros cohabitantes más cercanos, y abrimos una comunidad y se genera una comunidad como en un programa anterior, Gabriel, tú enfatizabas mucho, la universidad no es solo los académicos, es la comunidad de todos quienes trabajan, quienes estudian en esto, y entonces es un lente de estas tres H's, los hábitats, los hábitos y los cohabitantes, que nos permite conocernos y reconocernos y de ahí ir generando un saber que es más que el saber individual. Y algo que pasa que es muy lindo en estos ejercicios de los cursos, que es un curso de ética biocultural que hacemos, partimos con una praxis de conocernos a nosotros mismos, que cuando uno cuenta las historias y las vas construyendo no se compite, se complementan unos con otros, y cada historia es única. Entonces, no hay algo esperado que esté correcto o que esté mal, por lo cual vamos a ser evaluados, sino que, mira, y tú creciste al lado de una viña. ¿Y qué tipo de uva? Y la comían, la tomaban, hacían chicha, hacían vino. Empieza ahí, y después otro sale con otra historia, que crecía en un río, como el parque se transformó en el Parque Nacional Clarillo. Estoy pensando en clases recientes que hemos tenido, y se generan amistades desde las historias de vida. Y en ese sentido, Carolina, tú dijiste algo antes que tiene mucho de eco con lo que estoy planteando y que hemos practicado nosotros, que en tus clases a veces dices, bueno, recreemos una portada de un libro, recreemos una interpretación, y en la poética, en el crear, comunitariamente hay siempre admiración recíproca entre los saberes, los resultados de cada uno, y no hay competencia, sino complementariedad. Este sentido comunitario creo que es transversal. Eh, quiero, a ver, quiero agregar o sea, me parece fenomenal lo que dice Ricardo, y primero me quedo con varias ideas, pero me quedo con esta última, de que en la creación no existe competencia, sino complementariedad. Eso yo lo creo fervientemente, y es una de las cosas más bellas, el poder crear y compartir. Entonces, genera esa sensación de comunidad, pero además de generar una sensación de comunidad, genera una sensación, un vínculo entre seres vivos, ¿cierto? Iba a decir seres humanos, pero en realidad tiene razón, el conocimiento interespecie es más amplio. Eh, pero genera esa vinculación, ¿cierto? Y eso me lleva a replantearme una noción que está bastante extendida, que es la idea de las llamadas, a mi juicio incorrectamente, habilidades blandas, ¿cierto? La idea de que hay una serie de conocimientos o prácticas que los seres humanos llevamos a cabo que son importantes, pero digamos, comparativamente no tan importantes como los conocimientos duros, ¿cierto? Entonces, está bien que usted aprenda ciertas cosas que son blandas, pero no olvide que en realidad el centro de su esencia como ser humano va a estar en la dureza. No me gusta esa división, me parece maniquea. En cambio, creo que si entendemos realmente que hay habilidades como seres humanos que nos benefician sin importar el carácter de nuestra profesión, sino la condición de nuestra esencia, de nuestro espíritu como seres humanos, ¿cierto? Creo que esa noción de habilidades blandas se convierte más bien en una transversalidad compartida, ¿cierto? Así como la creación ayuda a generar ese vínculo, yo creo que también entender la comunicación entre seres humanos, la compasión entre seres humanos, ¿cierto? Aspectos que tienen que ver con entender al otro. Hoy día, yo creo, y esta es una opinión personal, pero me da la impresión de que hoy día una crisis importante tiene que ver con saber decir lo que quiero decir y saber entender al otro y darle por lo menos el beneficio de la duda para poder aproximarme a algo que sea distinto a mí, ¿cierto? A entender críticamente, pero también a entender compasivamente y a entender de una manera que no solamente se quede en el juicio. Hoy día saltamos al juicio en un segundo. Entonces tengo la impresión de que creo que hay que cultivar un poco más ese tipo de educación. No la quiero llamar una educación humanista porque creo que ese concepto está desprestigiado hoy día y quizás con justa razón, pero sí una educación por lo menos más profunda, ¿cierto? Una educación más íntima en torno a las dimensiones que nos caracterizan como seres humanos. Lo dejo ahí. Íntima e integral también, yo agregaría, Gabriel. Me parece, sí, lo comparto. Bueno, a ver,
yo creo que, no sé si nos da el tiempo para tocar un tema más. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos súper justos en el tiempo porque la verdad es que hemos tenido un invitado que nos ha dejado boquiabiertos con toda la gama de temas, ¿no? Que son súper importantes. Yo creo que tendríamos que tener como una semana de podcast para poder abordar todo lo que queremos abordar con Ricardo Rossi. Pero sin duda, yo creo que sería súper importante tener alguna recomendación, ¿cierto? De Ricardo en términos artísticos, culturales, ¿cierto? ¿Alguna obra, un espacio, alguna iniciativa, Ricardo, que pudieses recomendarnos para que nuestros auditores conozcan? Te lo agradeceríamos mucho. Em, Bueno, Carolina y Gabriel, ha sido una conversación que espero que con los auditoras y auditores y estudiantes, colegas, resuene y podamos continuar tejiendo esta conversación. Y sí, una invitación bien precisa, una invitación para celebrar en la UFRO el 27 de octubre, y aunque sea en la UFRO, no va a ser solo la UFRO, sino que estamos colaborando, ¿no es cierto?, con la Universidad Católica de Temuco, estamos colaborando con la Universidad de Magallanes y sobre todo con distintas formas de saberes. Y ese día hemos hablado con la Dirección de Investigación de la UFRO de la posibilidad de tener un panel que permita presentar distintas perspectivas de aquello que llamamos cosmovisiones de la Tierra y derechos bioculturales. Los derechos bioculturales son un concepto emergente, lo vamos a dejar para otro podcast o para otra conversación, y sobre todo invitarlos al panel a escuchar a una pensadora argentina que ha sido protagonista en un concepto que se forjó primero en Colombia y Ecuador, pero está siendo adoptado en otros países sudamericanos, incluyendo Chile, y que le da derecho a los ríos, y que para dar derecho a los ríos y dar derecho a otros ecosistemas requiere guardianes de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, son visiones de la naturaleza que no son solamente visión, sino que también es un hacer en el cuidado de la otredad, de los peces, de la otredad de las culturas que conviven con los ríos. Y Carolina, tal vez tú podrías explicar un poquito más del contexto del 27 de octubre, en que sí queremos hacer una invitación a este panel. Por supuesto, querido Ricardo, la verdad es que el 27 de octubre de este año 2022 vamos a celebrar la versión de la FIUFRO, la Feria de Investigación, quizá una de las más importantes de la zona sur y sin duda muy relevante en la Universidad de la Frontera, donde tendremos reunidos a destacados y destacadas investigadores e investigadoras de nuestra región, y también tenemos estudiantes de pregrado, de posgrado que contribuyen en la investigación, y también a estudiantes de colegios, de escuelas que están interesados en saber qué se está haciendo, qué se está desarrollando en la universidad, y en ese contexto es que estamos preparando ahí una sorpresa con Ricardo para poder convocar, ¿verdad?, una invitada también especial como keynote speaker a este evento. Así que se los vamos a estar anunciando por redes sociales, por la página web de la Dirección de Investigación también, y distintos medios cuando ya tengamos totalmente eso zanjado, pero la verdad es que estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder hacer una colaboración también concreta entre el Centro TIC, ¿cierto?, dirigido por Ricardo Rossi, la Universidad de la Frontera y distintas entidades, porque entendemos también que desde nuestra función dentro de una universidad, dentro de universidades públicas y estatales, ¿verdad?, y regionales, nos debemos también hacia la educación de calidad, de excelencia, desde perspectivas colaborativas en red, ¿verdad?, y siempre pensando en el bienestar de la ciudadanía. Así que eso a modo de marco y de contexto. Fenomenal. ¿Podemos repetir la fecha? El día 27 de octubre lo vamos a anunciar seguramente también por redes sociales, pero también por medios locales, Ufrovisión, etcétera. Y sí, el día entero la verdad es que va a ser una parrilla de muchas actividades muy interesantes. También vendrán autoridades del Ministerio de Ciencia, así que ahí estaremos anunciando los detalles cuando estemos más cercanos de la fecha, pero por mientras pueden reservar el día 27 de octubre quienes estén acá en Temuco, en la región de la Araucanía, y quienes no, también que pueden venir a visitarnos, que van a ser sumamente bienvenidos y bienvenidas. Por supuesto, si quieren venir a escuchar a Ricardo Rossi, ya saben, ahí 27 aquí en la UFRO, 27 de octubre,
Va a ser excepcional. Bueno, le damos las gracias a Ricardo por esta conversación. Ricardo, ha sido fenomenal. Hemos planteado muchísimas preguntas y los temas han sido muy interesantes, provechosos sin duda. Y te damos muchas gracias por haberte tomado el tiempo y haber sido tan generoso de estar aquí con nosotros el día de hoy para hablar sobre todo esto, que creo que ha sido trascendental, ¿cierto? Por lo menos para nosotros lo ha sido. Yo les agradezco y como dijo Carolina en la parte inicial, en gran medida esta visión está surgiendo desde el sur. Y me encantó esto de que dijeras, bueno, entre Argentina y Chile estamos haciendo una mirada sur-sur en que las humanidades recuperan su rol propio, así que encantado de participar y aprender de este núcleo milenio y de este podcast que ustedes van impulsando. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Carolina, ¿quieres decir algo más? Sí, por supuesto. Sí, bueno, también aprovechando esta colaboración Sur-Sur, quiero dar las gracias también a la Red Patagonia Cultural, una red donde estamos ahí participando desde la Universidad de Magallanes, Universidad de Aysén, Universidad de los Lagos y Universidad de la Frontera, impulsando iniciativas también que nos ayudan a ir pensando y repensándonos desde la valoración del arte, la cultura, las humanidades y en convergencia, ¿cierto?, con las ciencias y con los conocimientos. Y quiero darle las gracias también a Ricardo Rossi por su generosidad, su tiempo, a nuestros auditores también. Y bueno, Gabriel. Con esto ya nos vamos despidiendo entonces. Mi nombre es Gabriel Saldías Rosell, soy académico del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades. Les damos muchas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Y mi nombre es Carolina Navarrete González, directora de investigación y académica de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima ocasión desde el Mar de Nubes, conversaciones sobre literatura, arte y cultura. Que estén muy bien y hasta pronto. Cuídense mucho. Hasta pronto, adiós. Chao, chao.